literario, pintura, escultura en general, el arte en el periodo moderno, en España, y eh, en la era contemporánea, en la cual ¿no? Empezaron a aparecer grandes artistas, como por ejemplo Mariano Benlliure, que sus hermanos fueron pintores. Pues Mariano Benlliure fue escultor. Es verdad que en un principio Mariano Benlliure se dedicó a pintura, pero bueno, se fascinó por las obras de Miguel Ángel a su visita en Roma y a partir de ahí cambió el pincel por el cincel. Y Mariano Benlliure ha sido uno de los escultores y de los artistas más destacados de la era contemporánea, sobre todo del siglo XX, Mariano Benlliure, en España. Comenzando por la literatura reciente con Fernando Ortiz, que fue escritor español, con la obra Moneditas de 1996. Fernando Ortiz ha sido uno de los grandes escritores de la literatura más reciente en nuestro país y muy importante. La época moderna en España dejó a grandes escritores y fue además el periodo del siglo de oro, en la cual estuvo Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, que además fueron los grandes escritores del momento en la historia de la literatura española. También destacaron otros que fueron muy importantes, pero no tan conocidos. Cristóbal Lozano, que fue escritor español, la obra es Los Reyes Nuevos de Toledo, de 1667. Antonio Zamora fue escritor español, poeta oficial de la corte. La obra es El pleito matrimonial del cuerpo y el alma, de 1701. Eh, Zamora o Antonio Zamora estuvo en la corte oficial de Felipe IV y dejó además huella en la literatura moderna como Cristóbal Lozano. Literatura contemporánea, en su mayoría en el siglo XIX. Sebastián de Miñano y Bedoya fue escritor religioso español. La obra es Diccionario Geográfico y Estadístico de España y Portugal, 1826-1829. Braulio Foz fue escritor español. La obra es Vida de Pedro Saputo, de 1844. Ventura de la Vega fue escritor español. La obra es Obras Poéticas, 1886. Ventura Rodríguez formó Los Numantinos con eh, eh, el escritor romántico más destacado, José de Espronceda, y también estuvo Escosado, en la cual que lo que querían los tres escritores o los numantinos era vengar la muerte de general Riego, que había implantado el régimen liberal con la Constitución de 1812, que fue la primera que se promulgó en la historia de la era contemporánea de España, pero como Rafael de Riego fue, bueno, murió por parte del monarca, lo que querían los, sobre todo, bueno, los numantinos era acabar con la vida de Fernando VII. Finalmente, bueno, no fue así y, bueno, incluso el propio Espronceda tuvo que marcharse del país en un tiempo. Ceferino Suárez Bravo fue escritor español, la obra es La Mancha en el Frente, de 1877. Gregorio Romero de Larrañaga fue escritor español y la obra es Historias caballerescas españolas, de 1843. Escritores que pertenecieron en su mayoría al romanticismo español en el ámbito literario. El romanticismo destacaron grandes figuras como Larra, Espronceda, el Duque de Rivas y también otras que fueron importantes como Duque de Frías, que fue escritor y político español. La obra es Don Juan de Lanuza, de 1867. Agustín Durán fue escritor español. La obra es Trovas en antigua parla castellana, de 1829. Dos escritores muy importantes en la era del siglo XIX de la literatura, que no son tan conocidos como los que he nombrado, que fueron las principales figuras de la literatura española del primer tercio del siglo XX, entre ellas Larra, Espronceda y el Duque de Rivas, que con ellos comenzó el romanticismo en España. También hubo grandes escritores en el siglo XIX y en el siglo XX. Luis Fernández Ardavín fue poeta y autor dramático español. Se dio a conocer con la asidua publicación de composiciones poéticas en diarios y revistas. La obra es El doncel romántico, de 1922. Ricardo de la Vega, hijo de Ventura de la Vega, aquella figura literaria que participó en los Numantinos con Espronceda y Escosado. Ricardo de la Vega fue sainetero español y la obra es La verbena de la paloma, de 1894. Eugenio Ochoa fue escritor, crítico literario y editor español. La obra Incertidumbre y amor, de 1865. Narciso, Campillo y Correa
Destacó como escritor español y la obra es Nuevos Cuentos de 1881. Muchos de ellos son de la segunda mitad del siglo XIX, salvo Fernández Ardavín, que es prácticamente del siglo XX. Es el único. El resto, su huella es la segunda mitad de la literatura española, que bueno, corresponde con el realismo o el naturalismo, que venía de Francia, y el realismo es totalmente diferente al romanticismo. El realismo cuenta la realidad como la ven los propios artistas, como la esculpen o la dibujan en sus obras más importantes, e incluso en el pensamiento y en la historia. Otros escritores importantes en la segunda mitad del siglo XIX. Manuel del Palacio fue escritor español, la obra es Cien sonetos, fundó el periódico Gil Blas entre 1864 y 1870, que era de carácter satírico, el periódico Gil Blas. Joaquín María Bartrina fue poeta español, la obra Algo de 1874. Manuel Fernández y González fue novelista español, la obra El cocinero de Su Majestad de 1857. Augusto Ferrán fue escritor español, la obra es La Soledad, colección de cantares de 1871. Y Federico Valar fue poeta y periodista español con la obra Dolores de 1889. Figuras importantes de la era contemporánea, o mejor explicado, y siendo historiador, de la segunda mitad del siglo XIX. Un periodo que es más cercano bueno, un periodo que es más cercano a la realidad por parte de muchos de los artistas, porque corresponde, como he dicho en la anterior diapositiva, es al realismo y después al naturalismo, que bueno, comenzó en Europa y que en España tardó un poquito más en llegar esa nueva corriente. Escritores que dejaron huella a finales del siglo XIX, pero más concretamente en el siglo XX. Pedro Mata Domínguez fue escritor español. Su huella en el periodismo fue importantísima. Además, destacada porque colaboró en varios periódicos, el ABC, que continúa el periódico en la actualidad, La Correspondencia de España, El Nacional, entre otros muchos, en los cuales el propio escritor Mata Domínguez bueno, participó y además colaboró en el periodismo. La obra de Mata Domínguez, Ganarás el pan, de 1902. Eduardo Zamacois fue novelista español. La obra es Memorias de un vagón de ferrocarril, de 1922. Felipe Trigo fue escritor español. Su obra prolongó el naturalismo decadente y moralizante de finales del siglo XIX. La obra El amor en la vida y en los libros, de 1907. Antonio Armao fue poeta español. La obra es Melancolías, rimas y cantigas, de 1857. Armao es más el prototipo de escritor cercano al romanticismo. El resto son más cercanos, aunque bueno, Felipe Trigo es muy cercano al naturalismo, de ahí que su obra del propio Felipe Trigo sea decadente, moralizante, que era lo que existía en el arte a finales del siglo XIX. El resto, tanto Mata Domínguez como Zamacois, fueron escritores más cercanos al siglo XX español. Escritores cercanos al romanticismo y alguno al realismo. Antonio Trueba fue escritor español, obra es El libro de los cantares, de 1852. Lois Florentino Sanz fue escritor español, la obra es Los achaques de la vejez, de 1854. Eusebio Blasco fue escritor español, la obra es Vidas ajenas, de 1852. Miguel de los Santos Álvarez fue escritor español, fue un escritor al final escéptico y humorístico con la obra María, de 1868. Son al final escritores muy cercanos, tres de ellos, al romanticismo, salvo Eusebio Blasco, que es más cercano a la segunda mitad del siglo XIX con el realismo y el naturalismo, pero más el realismo en España, porque el naturalismo llegó mucho más tarde a nuestro país con respecto al resto del continente. Escritores importantes en el siglo XX y en el actual. Rafael Montesinos fue escritor español, la obra El tiempo en nuestros brazos, con la cual obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Un escritor muy importante, desconocido, y que claro, que aquí en España conocemos a Cela, a Pablo Vallejo, a Miguel Delibes, porque fueron los más importantes de la segunda mitad del siglo XX en la literatura española. Pero también estaba Vicente Alexandre, Gerardo Diego, o Rosa Chacel, que pertenecieron a la generación del 27. Pero Vicente Alexandre o Gerardo Diego fueron muy importantes también en la segunda mitad del siglo XX, o incluso Damaso Alonso,
figuras importantísimas que fueron de la generación o pertenecieron al grupo de la generación del 27, pero luego su legado continuó en la segunda mitad del siglo XX en la historia de España y más concretamente en la literatura. Joaquín Romero Murube fue escritor español de este poeta, en el que destacaron sus raíces andaluzas. Fue director de las Reales Alcázares de Sevilla. Su producción bueno, literaria o su obra perteneció al modernismo y al clasicismo, y la obra es Sevilla en los labios de 1938. Romero Murube ha sido uno de los escritores más importantes del siglo XX y sobre todo más del primer tercio del siglo XX por el modernismo e incluso el clasicismo. Joaquín de Entravasaguas fue ensayista, crítico literario y editor español de gran reputación. Un gran especialista de Lope de Vega, que fue uno de los escritores más destacados del siglo de oro en la literatura española, junto con Cervantes, Quevedo, Góngora, Tirso de Molina y nombrar a Calderón de la Barca. La obra de Entravasaguas, Lope de Vega y su tiempo de 1961. Grandes escritores del siglo XX. Dejo la literatura y me centro en la pintura española de la edad contemporánea. José Benlliure. Si digo Benlliure, nos va a sonar el apellido de Mariano Benlliure, seguramente. José Benlliure y Juan Antonio Benlliure fueron los hermanos del escultor Mariano Benlliure, que al principio Mariano Benlliure se dedicó a la pintura como sus propios hermanos, pero que admiró las obras de Miguel Ángel, el viaje a Roma y cambió, como se dice, el pincel por el cincel y se convirtió en uno de los escultores más destacados de la era contemporánea y sobre todo Mariano Benlliure de el siglo XX en el arte español. Sus hermanos también fueron importantes artistas que destacaron como pintores eh, en toda la contemporánea del arte español. José Benlliure fue pintor español y sus hermanos fueron el pintor Juan Antonio Benlliure, que ahora voy a nombrar, y el escultor, que es el más importante y conocido, Mariano Benlliure, que dejaron huella en el arte contemporáneo. La obra de José Benlliure, Los Mozalbetes, de 1879, que se encuentra en la diapositiva. Juan Antonio Benlliure fue pintor español, sus hermanos, los que he nombrado al final, fueron Mariano y José Benlliure. La obra de Juan Antonio Benlliure, Por la Patria, de 1864, que se encuentra también en la diapositiva. La familia Benlliure, hay que decir que fueron una familia de artistas, dos pintores y un escultor, y su huella debe ser recordada y debemos además estudiarla porque ellos dejaron el arte, tanto la pintura como la escultura, en los momentos más álgidos de nuestro país. Desgraciadamente, como sucede en la cultura española, quedan muchos artistas olvidados. La familia Benlliure fue importantísima en el arte español de la era contemporánea, como he explicado en la anterior diapositiva. Pero también hubo otros grandes pintores. José Luis Peciller, que fue pintor y dibujante español, con la obra Silencio pasa la ronda de 1869. La obra se encuentra en la diapositiva, como el propio también artista. Antonio María Esquivel fue pintor español. Cultivó la pintura de género, pero la mejor faceta de Esquivel fue la de retratista. La obra es Lectura de Zorrilla en el estudio del pintor de 1846. Luis Menéndez Pidal fue pintor español. Sus hermanos fueron Juan Menéndez Pidal, que fue poeta y folclorista, pero a quien conocemos todos es a Ramón Menéndez Pidal, que fue filólogo. Menéndez Pidal, Ramón, fue de los tres hermanos el más conocido. Bueno, pues los tres hermanos como la familia Benlliure, es decir, la familia Menéndez Pidal, fue una familia de artistas. Primero, porque Luis Menéndez Pidal fue pintor español, su hermano Juan Menéndez Pidal, poeta y folclorista, y el más conocido de la familia, Ramón Menéndez Pidal, fue filólogo. La obra de Luis Menéndez Pidal, Salus Infirmorum, de 1896, que también se encuentra en la diapositiva. Así que la familia Menéndez Pidal, como la familia Benlliure, han sido grandes artistas de la era contemporánea. El problema es que al final siempre se olvidan a
grandes figuras y su legado es primordial para entender la historia contemporánea de nuestro país. Modes Urgel fue pintor y dramaturgo español. La obra es Playa, que se encuentra en la diapositiva. Urgel cultivó dos géneros, la pintura y la literatura, y su huella es muy importante, pero en los libros de historia y sobre todo de arte, nadie le conoce en España. Y eso que es uno de los artistas más importantes en la era contemporánea de nuestro país. Pintura y escultura en la era contemporánea. Grandes artistas que dejaron huella, aunque muy olvidados en la historia de España. José Cadalso de Alisal fue pintor español. Se dedicó al género histórico, aunque también pintó escenas galantes y costumbristas y destacó como retratista. La obra es La rendición de Bailén de 1864, que se encuentra en la diapositiva, y Lorenzo Coullaut fue escultor español. La obra es J. M. Pereda, que se encuentra esa obra en Santander. Comentar que ellos, su huella escultórica y pictórica es importante, pero como en los libros de historia no aparecen, son figuras que dejaron huella e importancia en España. Mariano Benlliure fue uno de los artistas más destacados junto con sus hermanos José y Juan Antonio Benlliure, aunque Mariano Benlliure es el artista más conocido de la propia familia, porque él fue escultor. Pero voy a comentar, aunque seguramente ya me he repetido varias veces, él al principio se dedicó como sus hermanos a la pintura, pero quedó admirado por las obras de Miguel Ángel que decidió dedicarse a la escultura. De los más importantes de la escultura de España, del arte contemporáneo, y sus hermanos fueron pintores, también importantes en nuestro país. La obra que se encuentra en la diapositiva es Gitana del Albaicín de 1914, y mira que Mariano Benlliure ha hecho grandes obras en nuestro país, muchas que se encuentran en Madrid, en la capital. Así que finalizo. Comento que soy historiador. Si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo de la literatura y del arte, darle a like, suscribiros, comentar, lo vuelvo a repetir que soy historiador, finalizo y os mando saludos.